Otros ya le conocen. Él es Alfonso Aguiló, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha sido durante 11 años director del Colegio Tajamar y en la actualidad es presidente de la red educativa Arenales, una red que integra pues, más de 30 escuelas en España, en Portugal, en Alemania, en Estados Unidos y en otros países. Desde 2015, Alfonso Aguiló es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, asesora a instituciones educativas en 35 países y ha publicado 11 libros relacionados con la educación, así como más de 400 artículos en diversas revistas y publicaciones. Su currículum obviamente es mucho más extenso, pero yo creo que ahora lo que todos queremos es disfrutar de su ponencia y de todo lo que nos tiene que trasladar. Alfonso, adelante. Pues nada, muchas gracias. Yo me uno a todos los agradecimientos a Caixa, a UMAS por haber invitado y sobre todo a todos los que estáis aquí. A mí siempre me parece que cuando uno deja su trabajo, sus escuelas, todo lo que uno tiene pendiente un lunes por la mañana y saca un tiempo para compartir con otros, para procurar aprender unos de otros, para procurar pensar en cuál es el propósito de nuestro trabajo y cómo podemos hacerlo mejor, creo que a todos os honra mucho estar aquí presentes. A mí me ha tocado hablar de un tema difícil, que es toda esta cuestión del mantenimiento del propósito. Aquí todos los asistentes pues sois de escuelas católicas como yo y que estamos siempre pues muy preocupados por la identidad de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de nuestros proyectos, ¿no? Yo siempre he pensado que la identidad es algo muy importante, igual que las personas, la identidad por una parte nos viene dada, por otra parte la vamos construyendo cada día. Creo que cualquier persona cuando le hacen una pregunta sobre su identidad se da cuenta que es muy difícil de responder y se da cuenta que cualquier reflexión sobre la propia identidad y sobre el propósito de su vida siempre trae luces muy interesantes para cómo debe gobernar su vida. Y siempre cuando una institución piensa en su identidad, en su misión, en su propósito, siempre saca ideas muy esclarecedoras. Y yo pensaba que cuando se habla de la identidad católica de las escuelas, pues uno enseguida se da cuenta que la inspiración cristiana es muy importante. No es una cuestión más como que el colegio sea bilingüe o que el colegio pues, tenga una atención de una manera o de otro, o sea muy bueno en los deportes, en la música o en lo que sea. La identidad cristiana es nuestra principal fuerza inspiradora, porque es la que nos hace, sobre todo, ver en cada alumno, en cada alumna, una criatura creada por Dios. Y eso es una cosa muy importante, porque eso nos hace atenderlos de modo personal, no simplemente de modo individual. O sea, no simplemente es que, porque también, no sé, yo cuando cojo mi teléfono y me reconoce, me trata de una forma individual, pero no personal, es una máquina. Nosotros, al reconocer en todas las personas, en cada alumno, en cada alumna, una persona creada por Dios, dotada de una dignidad muy especial, yo pienso que nuestra atención tiene algo que no tiene todo el mundo. Con esto no quiere decir que tengamos que tener ninguna arrogancia, pero sí saber a qué responde en toda la historia de la educación esa mirada. A mí siempre me ha interesado mucho la historia de la educación y yo cuanto más leo, cuanto más estudio sobre la historia de la educación, más me convenzo de la importancia de la Iglesia, de la escuela católica, del mensaje cristiano en toda la historia, en todo este proceso. Y lo primero que yo pienso, como luego hay coloquio, pues también lo podemos comentar. Yo pienso que la educación debe muchísimo, está construida sobre las aportaciones de los grandes santos, de los grandes fundadores, de las grandes fundadoras. Son las que han cambiado la mirada sobre lo que es la educación. Desde San Ignacio, los primeros colegios jesuitas. Bueno, ahora iremos repasando, pero que son personas que abrieron camino a nuevas formas de entender la educación. Y fueron mensajes completamente novedosos en su momento, que luego se fueron incorporando a muchas otras instituciones. Y todas esas personas no eran pedagogos, eran santos. Y precisamente son los que hicieron cambiar la visión sobre el hombre, sobre el niño, sobre la niña, y son los que hicieron que la educación cambiara completamente de óptica. Nació con un profundo sentido de servicio.
esto también es una cosa como muy clara. Aquí he puesto a San Ignacio de Loyola. Su desarrollo se fundamentaba en descubrir a Dios en el otro, en querer a todos, en el compromiso con los demás, como una tarea transformadora de la persona y de la sociedad. Aquí pongo a Santa Luisa de Marillac. La escuela católica tuvo una enorme creatividad también. Se adaptó a situaciones, a escenarios, a países, a culturas. Enseguida hubo colegios en países que no había prácticamente católicos, con lo cual quedó claro que era una idea de servicio desinteresado. Y esto no lo hacía nadie, ¿eh? O sea, irse a un país que no hay católicos a atender a gente que no vas a engrosar en tus filas. A mí me parece una muestra evidente de que nació la escuela desde el principio con ese sentido de servicio desinteresado. La escuela gratuita para todos. Cuando San José de Calasanz, después de unas inundaciones, en el año 1597, en Roma, en una pequeña iglesia en el Trastevere, hacía una escuela gratuita para todos, es un momento de innovación enorme. Nadie se le había ocurrido hasta ese momento hacer una escuela gratuita para todos. Y eso también cambió la mirada de la educación. Muy poco después, cuando Santa Juana del Estonac comienza la primera congregación femenina de enseñanza, ahora nos parece evidente que la mujer debe ser escolarizada. No lo era en absoluto. Fue la primera. Y es muy importante, nadie lo había hecho. Bueno, todos estos ideales, ¿no?, de caridad, de servicio, pues arraigaron profundamente en la cultura, porque todo aquello que empezó en el siglo XVI, pues en el siglo XIX llegó un momento en el que se vio tan evidente esa necesidad que fue absorbida por el Estado moderno. Y fue un proceso sumamente interesante que también yo recomiendo leer y estudiar sobre el tema, porque creo que es muy interesante conocer la historia para ver el gran servicio que la escuela católica ha prestado no solamente a la Iglesia, sino a toda la sociedad, a todo lo que se entiende como la educación. La educación ha pasado a ser algo totalmente planetario. A mí siempre me ha sorprendido. La escuela es la institución, yo diría, como iba a decir, menos natural. O sea, no hay ninguna institución que clasifique a los niños por edades y que los ponga de 30 en 30 delante de un adulto, mañana y tarde durante 15 años. O sea, no deja de ser un fenómeno en sí mismo sorprendente, ¿no? Que en un colegio haya 1000 niños y niñas que llegan, se sientan en su sitio y se pasan mañana y tarde escuchando a un adulto que luego además les pregunta lo que le ha explicado. Y además no es que sea una costumbre de algunos niveles sociales o de algunos países, es totalmente planetaria. Entonces, quiere decir que todas estas iniciativas que nacieron en las grandes congregaciones religiosas fundamentalmente, son un servicio enorme que ha prestado a la sociedad en todo el mundo, que ahora mismo ha pasado a ser un derecho prestacional del Estado, universal. Y bueno, pues toda esta idea es la escuela católica ha prestado todo ese servicio, pongo aquí que ha sobrevivido a numerosas crisis. O sea, la Iglesia Católica supo adaptarse a que un buen día el Estado decidió marcar cuál es el currículum y cómo tenían que ser las aulas y qué titulación tenían que tener los profesores. Y la escuela católica se adaptó. Y un siglo después empezó a hacerse evidente que era necesaria una financiación pública si se quería que esa escuela gratuita, esa idea que también parte de la escuela católica, sea algo universal y que la gente pueda elegir la educación que quiera para sus hijos, tenga o no dinero. Y cuando nació, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que el derecho a la educación, para que sea tal, tenía que ir acompañado de una financiación pública de la enseñanza, la Iglesia también supo adaptarse a cumplir las exigencias que marcaban los estados modernos para recibir esa financiación pública. Y yo siempre pienso, si la Iglesia se ha adaptado a tantos cambios, muchísimos más que seguramente conocéis, creo que también se tiene que adaptar a las crisis que vengan en cada momento. Yo también pienso cómo en España, por ejemplo, la Iglesia se sobrepuso a la desamortización, que fue una auténtica... Bueno, fue una desolación total y absoluta para la Iglesia y todo su patrimonio, pero se rehizo en muy poco tiempo. Entonces, todas estas cosas, lo que a mí me llevan a pensar en que lo importante no es el patrimonio, lo importante
no son incluso las leyes, lo importante no es la hostilidad de los poderes públicos, lo importante es la identidad. O sea, lo importante es que esa identidad que ha dado vida durante siglos a la escuela católica permanezca con toda su fuerza y que la escuela católica siga cumpliendo esa función, que a mí me parece decisiva, de ser un gran servicio a la sociedad. O sea, la escuela católica no es un gran servicio a la escuela católica, no es autorreferencial, al contrario, siempre fue universal. Y todas esas estructuras, lógicamente, necesitan personas comprometidas. Y el gran reto de la escuela ahora pues está, yo ponía ahí en la elocuencia de las obras, necesitamos personas que realmente estén comprometidas con ese propósito, pero comprometidas de verdad. O sea, no necesitamos ayudantes. Porque también yo siempre he pensado, no sé si estaréis de acuerdo, que en las instituciones lo importante es que gobiernen la cultura, los valores institucionales, la cultura corporativa, no tanto las personas, porque las personas pasamos, los valores quedan y lo que necesitamos son personas comprometidas con los valores, no simplemente personas que nos obedezcan. Porque el que me obedezcan a mí, hombre, indudablemente eso siempre es una satisfacción, ¿no? Pero que lo importante es que obedezcan al espíritu que anima la institución. Y lo importante es que encontremos y preparemos personas que realmente estén comprometidas con el propósito de la institución. Para eso, lo primero que hace falta es tenerlo muy claro y darle mucha importancia y no pensar que es un simple párrafo en la página web o un simple documento que nadie lee. Bueno, los alumnos necesitan el testimonio de personas. Por eso digo, los alumnos no se transforman porque lean una cosa muy bonita en la página web y les parezca muy inspiradora. Es importante. Se transforman porque ven personas comprometidas y quieren ser como ellas. Todo el mundo describe su vocación y partimos de que todo el mundo tiene vocación porque todo el mundo Dios ha pensado en él para algo. Todo el mundo tiene un propósito y un sentido para su vida y la gente lo descubre en la vida de otras personas. No lo descubre en ideas, lo descubre siempre en ideas encarnadas en personas. Y por eso es muy importante, a la hora de buscar las personas que van a ser protagonistas de nuestros colegios, tanto los directivos como todos los profesores o el personal no docente, yo siempre pienso, si tú quieres que un colegio sea bilingüe, tus profesores tendrán que saber inglés. Si tú quieres que tu colegio sea católico, tus profesores tendrán que realmente encarnar con su vida, no solamente declararse católicos, tienen que encarnar con su vida todos esos valores y todas esas virtudes y todas esas ideas inspiradoras en su vida y tienen que visualizarlas de manera que los alumnos y las familias se sientan reconocidos. Bueno, descubrirlo en la vida de otros. Bueno, he puesto una imagen de cierta desolación porque yo siempre saco la impresión, cuando estoy en reuniones, que el discurso general es bastante pesimista y no hay motivos para ello, ¿no? Porque uno puede decir es que en gran parte, yo el otro día que estuve en la presentación de los datos de la Iglesia, pues dices, hay muchos datos muy buenos y hay otros muy preocupantes, ¿no? Estamos en 25.000 matrimonios. O sea, se casa por la Iglesia un 5% de la población en España. Eso es un dato, un 5%. Bueno, pues quiere decir que se ha destruido toda una gran parte de todo lo que se había construido, de la evangelización de la sociedad en que vivimos. Pero, en fin, no es el fin del mundo. Debemos hacer algo, por supuesto, y creo que han caído grandes construcciones culturales que, pues supongo como aquí hay un terremoto, se caen los edificios y uno dice, bueno, es que Carlos, hay terremotos. Y dice, bueno, pero se puede construir con material antisísmico. Hombre, a lo mejor llega otro terremoto y se cae también eso, pero nosotros precisamente viendo de la educación que hemos dado en las últimas décadas cuáles son sus puntos débiles, ahora podemos reforzar esos puntos que vemos que han sido problemáticos en los aspectos más vulnerables de la educación católica que damos. Y creo que requiere toda una capacidad de análisis y de autocrítica que a mí me parece sumamente interesante y que no tiene por qué ser negativa, porque me parece que también hace falta mucha gratitud al mirar a la historia. O sea que la escuela católica es una historia de éxito universal y
ha educado a muchísimas generaciones en todo el mundo, ha generado una forma de trabajar y una forma de ver a la persona que nunca había estado presente en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que, lógicamente, como todas las personas, necesitamos unos ciertos ajustes y mejoras y un poco de experiencia de lo que hacemos para procurar hacerlo cada vez mejor. Y tenemos que encontrar materiales resistentes a la secularización y el indiferentismo. Pues ahora mismo yo creo que el problema no es el ateísmo acérrimo, digamos, sino más bien la indiferencia y la secularización. Pero bueno, que también junto a eso, por lo menos mi percepción, es que hay yo diría que una mayor receptividad de las ideas del mensaje cristiano si se hace oportunamente. No podemos impedir el viento. Hay muchos vientos que parece que hacen desapacible el mundo que queremos evangelizar, pero también podemos aprovechar ese viento. Y hace falta argumentos, hace falta ideas, pero sobre todo estilos de vida. Porque yo creo que la gente está muy interesada en el mensaje cristiano y tiene preguntas, quizá no las escuchamos. Yo estuve en un congreso en Roma que se titulaba La relevancia de la escucha y el ponente principal era un australiano, McNamara, que hablaba de que la comunicación tradicionalmente todo el mundo la ha entendido como explicarse muy bien y hablar y digamos que trasladar muy bien las propias ideas, y él dice, es que la clave de la comunicación es la escucha. O sea, que nos parece que para comunicarnos con alguien hay que decirle cosas muy bonitas, pero es que para poder decir algo que realmente le aporte, lo primero que hace falta es escucha. Y una escucha realmente inteligente y con deseo de que si después de la escucha no cambias tu discurso, no has escuchado. Porque uno casi siempre que va a decir algo, si antes escucha, se da cuenta de lo que iba a decir no estaba correctamente formulado y que se puede mejorar. Bueno, pues esto en la educación es muy claro y tenemos que movilizar a personas comprometidas. Yo ponía de orígenes y carismas diferentes. ¿Por qué? Porque está claro que hace falta movilizar a los laicos en todas las instituciones católicas. Es ahora mismo imprescindible. Y los laicos, pues, pueden pertenecer a muchos carismas. Y yo creo que eso es algo que enriquece cualquier proyecto católico. Y por eso creo que si uno solamente quisiera un tipo de laico de determinada y que además tenga la titulación y que sea la vacante que tú tienes y tal y cual, pues a lo mejor no consigue lo mismo que si uno tiene esa apertura a que venga gente muy comprometida con esa idea de lo que yo llamaría multicarisma, ¿no? Pero que todos tengan esa idea de comprometidos en la construcción de un mundo mejor. Y efectivamente el talento disponible es menor. O sea, no, yo estudié en los dominicos y cuando yo estudié pues había 30 dominicos en el Colegio Virgen de Atocha. Era una maravilla. Es la tradición de la Iglesia Católica que la identidad la daban las propias personas consagradas. Y había tantas que era realmente súper efectivo. Pero ahora no las hay que buscar otras fórmulas. Y dice, ¿esto es una tragedia? Dice, hombre, no lo sé, pero en fin, si la providencia lo ha querido así, pues será que son caminos nuevos y a lo mejor resulta que comprometiendo a los laicos y de verdad poniendo el acento en eso, se puede conseguir un sistema igualmente efectivo o a lo mejor incluso más efectivo. Lo que pasa es que es nuevo. Y repito, no se trata de buscar ayudantes que hagan lo que les mandamos, hay que encontrar gente comprometida. Yo ayer leía precisamente, no lo pensaba contar, pero me acuerdo ahora, que no sé qué autor, qué historiador era, que decía que el Imperio Romano tuvo tanta duración y fue tan efectivo, dice, gracias a que no existía el teléfono ni el avión. Y entonces cuando tú mandabas un gobernador a una provincia en Palestina o en Egipto o en el Ponto o en Asia, pues a lo mejor tardaba 6 meses en llegar y desde luego no le ibas a mandar instrucciones de lo que tenía que hacer ni te iba a consultar nada. Entonces realmente hay que elegir muy bien a la gente. Tenemos que elegir gente a la que no tengamos que estar monitorizando constantemente. O sea, hay que encontrar gente realmente comprometida que realmente haga suyos esos valores y no necesite ser tutelada por nosotros en cada detalle. Bueno, cada acto educativo es un acto de amor
Todos somos observados con atención y cada detalle es una oportunidad de inspiración para nosotros. Buscar personas sinceramente comprometidas. Yo diría que esto es lo más importante. O sea, que tenemos que, por lo menos yo es la idea que tengo, hay que buscar personas comprometidas. Me da igual de dónde vengan. Me da igual de qué movimientos sean, en qué parroquia estén, con qué espiritualidad, con qué carisma, pero comprometidas. Es más, yo creo que cuantos más pluralidad haya, mejor, porque será como una orquesta que refleje lo que es la Iglesia, lo que es la comunión de la Iglesia, y que permita que nuestros alumnos pues, se sientan inspirados por carismas diferentes y de esa manera pues, tengamos también más llegada a personas que tienen distinta. Yo entiendo que a lo mejor antes podría ser de una manera como más preferente. Y yo entiendo que siempre hay un carisma preferente en el titular del colegio, como está claro, pero que también la Iglesia junto a eso da esa importancia a la comunión. Y necesitamos una escuela, había puesto esta imagen aquí del buen samaritano, ¿no? Una escuela que hable con fluidez el lenguaje de la caridad. O sea, no basta las ideas, no basta los principios, no basta las declaraciones, sino que realmente que ese idioma universal que es la caridad, que todos escuchan y comprenden, que incluso más alejados, incluso los que no creen. Antes hablábamos de los colegios. Yo he visitado en Japón, por ejemplo, colegios católicos que me dicen, es que aquí hay un 0,2% de católicos. ¿Cómo la Iglesia viene aquí a poner un colegio? Dice, pero esa gente entiende perfectamente el lenguaje de la caridad. Y aunque no se convierta, es una evangelización muy, muy eficiente y muy necesaria. Y es todo un testimonio de ese servicio desinteresado que siempre ha sido. Y creo yo que por eso es tan importante que la gente esté comprometida y realmente ese compromiso con Dios, lógicamente, se tiene que traducir en un compromiso con los demás. Y si una persona realmente está comprometida con Dios, tiene que estar comprometida con sus alumnos y sus familias y con sus compañeros. Y hacer ver la belleza de un pequeño detalle, ¿no? El valor transformador de un pequeño gesto de bondad desde que son muy pequeños. Yo creo que esto es lo que conmueve a la gente, lo que le hace encontrar a Dios en los pequeños detalles de la vida diaria. Y esa es, yo diría, la pedagogía de la belleza, porque la pedagogía de la belleza está sobre todo en los pequeños detalles diarios que hacen la vida atractiva, ¿no? Bueno, yo leí esta semana, de este mes pasado, este artículo. A mí me gusta mucho Javier Marcet, hablaba del espacio para la generosidad, ¿no? Y decía que la generosidad tiene que estar en el ADN de la organización. O sea, cuando una persona trabaja simplemente porque le pagan un sueldo, esto es casi más parecido a la esclavitud que al trabajo. O sea, en un trabajo tiene que haber un compromiso con la organización. Entonces, uno está haciendo algo que siente propio. Y en ese trabajo hace muchas cosas que no son exigibles. Con esto, yo siempre repito, no digo que haya que trabajar más horas que las establecidas. Lo que digo es que hay muchos espacios de generosidad dentro del propio trabajo. Él aquí habla de varias, ¿no? De ayudar a otro a aprender, una cordialidad no obligada, un esfuerzo necesario, echar una mano a alguien, complicarse con una cuestión que no está protocolizada, que no tienes una obligación estricta de hacer. Pero toda esa generosidad de la escuela tiene que ser también de todos. Generosidad de los profesores, generosidad de los directivos, generosidad del titular. O sea que ese aire es lo que hace que se cumpla lo que pongo aquí abajo. Dirigir bien es alimentar lo bueno que hay en cada célula de la organización. Una buena dirección no es simplemente que se dirija muy bien, es conseguir que cada célula, que cada persona que está allí empuje en la dirección del proyecto institucional, porque no simplemente es algo que se le ha dado hecho, sino que ha compartido y que entiende. Y la identidad cristiana, bueno, hemos hablado hasta ahora, ¿no? De buscar el encuentro personal, de hablar con fluidez el lenguaje de la caridad, de ser generosos. Y todo esto yo creo que de modo natural nos tiene que llevar a una cultura de colaboración y de equipo y de inteligencia colectiva, de liderazgo compartido. De todos una serie de conceptos que también tienen una clarísima
identidad cristiana. Porque la identidad cristiana, si todos somos hijos de Dios, somos de la misma familia humana, pues es evidente que nos tiene que llevar a tener un sentido de fraternidad universal y de colaboración con todos, no solamente con los míos. Esto fue un progreso ético enorme, ¿no? O sea, antiguamente el bien era lo propio, o sea, los antiguos persas, ¿no? Pues el bien era lo propio y el mal era lo ajeno. Los griegos ya dieron un gran avance, pero el mensaje cristiano fue un avance aún muy superior. O sea, uno en la escuela no busca el bien suyo y de su institución, busca el bien universal. Y su perímetro es universal y el sentido de colaboración es siempre total. Y cuando falla el sentido de colaboración, yo entiendo que falla el propósito general de la educación. Cuando uno tiene poca capacidad de colaborar, yo entiendo que tiene que repensar su propósito, tiene que ampliar el perímetro de su interés. Y todo esto, pues lógicamente es lo que quita esas dinámicas de luchas de poder, de luchas de egos, de protagonismos personales, de indiferencias y de conflictos. Bueno, queremos ser significativos para cada persona que se acerque a nuestra escuela. Queremos pues ser inspiración para una transformación positiva de la sociedad. Queremos enfocarnos en la escucha, que lo decíamos antes, en la contribución, en ver cómo contribuimos a nuestro entorno. Yo siempre he pensado que una escuela que solamente piense ser muy buena escuela o la mejor escuela no está acertando en su propósito, porque una escuela tiene que transformar su entorno. Si no es, o sea, si el propósito es autorreferencial, no está educando bien. Si nosotros educamos gente súper brillante, que habla 7 idiomas, que saca el número 1 en la EBAU, que hace carreras brillantísimas, pero son unos egoístas, hemos fracasado completamente, ¿no? O sea que yo entiendo que la escuela no está para producir gente que sea mejor que los demás. La escuela está para que con tu trabajo educas a la gente para construir un mundo mejor. Y esa idea de fondo creo que es muy importante, porque entonces no nos tiene que importar tanto el ranking como si realmente la gente sale de nuestras escuelas y mejora todo lo que hay a su alrededor. Y si nuestra escuela mejora lo que hay alrededor, incluidas las escuelas del entorno, que ya no se ven tanto como competencias, sino como colaboradores en una tarea que en gran parte es muy compartida. Por eso creo que hay que ponerse las gafas de ver necesidades, los auriculares de escuchar necesidades y tener ese dinamismo. Hay mucha gente que nos observa con mucha atención. A mí me gusta mucho esta foto porque refleja cuánto la gente está interesada por lo que decimos, ¿no? Por lo que hacemos. La gente nos observa con interés. Yo cuando empecé a dar clase hace ya 36 años, claro, a mí me sorprendía que en los exámenes la gente hacía los mismos dibujos y los mismos recuadros y las mismas flechas que tú hacías en la pizarra. O sea, te das cuenta, el nivel de imitación del adulto que tiene un niño es impresionante. En todos los detalles, está constantemente incorporando modos de hacer. Entonces, hasta cada pequeño detalle de un docente, por supuesto de un padre, de una madre, es importantísimo. Y recibirlos con, no sé, que la identidad católica tiene que estar siempre muy a la escucha de esas necesidades y compartirla con las instituciones que hay en nuestro entorno. Yo creo que también para la identidad cristiana de nuestras escuelas es muy importante pues, compartir esa misión con la parroquia, con la diócesis, con los movimientos, con toda la sociedad. Yo creo que ahora, pues gracias a Dios, hay una cierta primavera de iniciativas muy diversas. Nadie sabe en el futuro cómo va a ser, porque el futuro creo que nadie lo conocemos, ¿no? Pero me parece que es muy interesante, porque yo también, cuando estudio la historia de la Iglesia, yo que veo que los momentos más florecientes, todos los grandes fundadores eran amigos y se ayudaban unos a otros. Y uno va viendo pues cómo, y dice, pues efectivamente aquí hubo un núcleo de gran colaboración y fue un siglo muy floreciente en aquel país y en aquel entorno. Entonces yo creo que lo que marca también la calidad y el futuro de eso es nuestra capacidad de colaborar. Por ejemplo, pues a mí, yo veo lo que pasa con los retiros de feta, a mí me parece un fenómeno muy interesante,
desde luego yo en los colegios en los que yo tengo algo que decir, les damos toda la cancha que podemos, porque creo que aporta mucho. O los retiros de Emaús, lo mismo, tienen un éxito enorme. La fiesta que ha hecho la CDP de la Resurrección, para mí me parece, es un dato, ¿no? Pero dices, todo el mundo quiso estar. ¿Por qué? La idea de que a la gente joven no le interesa nada, que están solamente tal, pues a lo mejor no es muy exacta, ¿no? O, pues bueno, el proyecto Amor Conyugal también tiene un éxito enorme, todas las convocatorias que hace. Hay mucha necesidad de ayudar a los matrimonios. Muchos otros, ¿no? Pues esto de Jacuna, o esto otro de este verano pasado en Santiago de Compostela, yo estaba allí, pues es también impresionante, no digamos todas las jornadas mundiales de la juventud, como la que tenemos en Lisboa ahora este verano. Esto es del seminario de Getafe, que lo conozco más particularmente, cómo los chicos del seminario van a un colegio, hablan a las clases y despierta un enorme interés. Esto que se ha hecho toda la vida, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo, no? Las monjas que van a la parroquia y que también hay muchos chicos que acuden allí o en otros sitios. Bueno, yo pongo estos datos que los vi la semana pasada o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, en la presentación. Pues bueno, estamos en un número de bautizos que está en el orden del 40% de los que nacen. No es mucho, pero bueno, es un 40%. Las primeras comuniones pues está un poco parecido, son 180, pero nacían más cuando en su promoción. Las confirmaciones baja, pero tampoco baja tantísimo. Son 100.000 cada año, son muchísimos, ¿no? A mí me parece que bueno, los matrimonios, pues bueno, ahí queda mucho que hacer. Pero yo diría en todo caso que no hay que desalentarse por la disminución de la práctica religiosa. Yo creo que también se puede ver positivamente. O sea, yo creo que trabajamos contra el poder sugestivo de la incredulidad, de la desilusión, de la desesperanza. Hay que valorar el esfuerzo que cada uno hace para continuar creyendo. Que junto a eso, pues, bueno, aquí pongo también la asignatura de religión. Uno dice, es que está bajando. Bueno, está bajando, pero es un 60%. O sea, mucha más gente de la que se bautiza, de la que se muere, no sé qué, elige religión católica. Nuestra sociedad lo valora mucho, muchísimo. A mí me parece que después de 40 años, estando el país como está, se sigan pidiendo esas cifras, me parece, bueno, un reconocimiento de la sociedad a que esto les interesa. La aportación a la Iglesia, pues, bueno, 7,5 millones de personas ponen la X. No son pocas, ¿eh? Todos los años. Llevamos así 40 años. Bueno, yo con esto lo que querría decir es que la parábola del fariseo y el publicano, o sea que no tenemos tampoco que creernos que lo hacemos muy bien, los demás lo hacen muy mal, o que vamos por la vida dando lecciones a nadie. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy humildes, procurar aprender todos unos de otros, fijarse en lo que le va bien a los demás, procurar lo que puedas copiar, cópialo, lo que te puedas inspirar, inspírate, lo que no te guste, pues está muy bien, pero vamos a trabajar de un modo más colaborativo, ¿no? A tener esa ilusión de aprender unos de otros, a que nuestras escuelas sean cada vez como más... O sea, que nuestras escuelas tienen que ser muy abiertas, muy plurales, muy tolerantes, pero sin ninguna ocultación de lo religioso. A mí me asombra que en municipios donde la práctica religiosa no llega al 2%, la disposición de los niños y las niñas a acudir a la capilla, a que el sacerdote les dé una charla o lo que sea, es excelente. O sea, no hay que pensar que porque la gente no haya pisado una iglesia en su vida eso no le interesa. Simplemente es que no entra en las costumbres de la familia, pero al niño sí le interesa. Y creo que hace falta, en este sentido, recuperar muchas cosas que realmente yo veo que tienen mucho funcionamiento. Crear espacios para la presencia del sacerdote. Yo pienso también que hay que contar en el plan pastoral con momentos en los que... Porque claro, si el sacerdote simplemente aparece en el colegio, pero no se organiza nada para que pueda trabajar bien, pues tendrá poco, pero yo creo que es muy importante. Creo también que para atraer al mejor talento, pues yo le he dicho, pues hay que encontrar pues un propósito común y que gente de carismas muy diferentes se sientan muy cómodos y que sean... Yo también tengo otra tesis, y es que las instituciones siempre hemos pensado mucho en la fidelidad a nuestro carisma y a lo mejor no lo suficiente en la fidelidad a lo que es la comunión entre carismas, que es tan importante o más,
porque la comunión expresa la caridad, expresa cómo se vive el lenguaje de la caridad entre instituciones. Y creo que ahí está quizá un poco uno de los grandes retos de las próximas décadas, ¿no? Ese ejemplo de sintonía y colaboración entre carismas en una tarea de nueva evangelización, en una cultura de colaboración entre profesores, entre centros, entre directivos, con un trabajo en equipo, en el que se puedan compartir ideas. O sea, yo por lo menos cada vez que visito un colegio veo que hay bastantes cosas que las hacen mejor que los míos. Y digo, bueno, pues tengo que aprender. Y si uno va a un colegio y no encuentra algo que hagan mejor, quiere decir que se tiene que poner las gafas de ver, ¿no? Porque necesita ajuste, de mensaje de esperanza. También uno puede pensar, ¿no? Yo estuve hace poco en una reunión en Roma también, que mucha gente de muchas procedencias y de muchos países, y había como una idea común de decir, bueno, es que el mundo está completamente secularizado, los poderes públicos son hostiles, la natalidad va muy mal, hay poca colaboración entre instituciones, el horizonte no es nada esperanzador. Le digo, bueno, pero también hay muchas cosas positivas. Si uno se fija solo en lo negativo, habla solo de lo negativo, recuerda solo lo negativo, su memoria se construye sobre lo negativo, pues lógicamente pues uno pues al final se acabará amargando su vida y amargándola a todo su entorno. Hay muchos elementos positivos en la situación actual. Tenemos que descubrir cómo podemos hacerlo mejor, tenemos que luchar contra nuestras creencias limitantes. Todos tenemos ideas de que hay muchas cosas que son imposibles, pero realmente no son imposibles, simplemente nos parece que lo son y lógicamente pues, la experiencia lo confirma, porque como ni lo intentamos, pues nuestra idea inicial se confirma. Y por eso creo que no hay que pensar en la frustración de lo que no se llega, de que no es como antes. Yo recuerdo antes cuando, bueno, pues no hay que centrarse en la frustración de cómo eran antes las cosas, sino se trata de hacerlo lo mejor que podemos y sabemos y tener el mejor futuro. Y esta es la última. Esta frase de San Ignacio me gusta mucho. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Me parece que esto ha sido también una norma, ¿no? en la educación católica siempre, el pensar que uno tiene que trabajar como si todo dependiera de su propio trabajo, pero también sabiendo que Dios marca también el recorrido nuestro y que también hay que contar con eso, hay que contar con que la providencia tiene otros caminos y hay que contar con que también hay que pues, poner esos medios o esos remedios sobrenaturales que yo entiendo que tienen que ver, además de, por supuesto, con la oración, con el dar el peso necesario a la identidad de los proyectos educativos. El último documento de la Santa Sede del año pasado, me parece que es sobre la escuela, pues también insiste mucho en este punto y creo que es una cosa fundamental. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, han quedado por ahí muchas ideas que nos invitan a la reflexión, a darle alguna vuelta y a ponernos en camino. No sé si hay alguna pregunta de las personas que nos están acompañando aquí, algún comentario. Por cierto, aprovechamos también para saludar a la cantidad de personas que están siguiendo este Aula UMAS de forma online, a través pues, de sus teléfonos, de sus ordenadores. No han podido estar presencialmente, pero desde luego que se sientan implicados en esta jornada. ¿Alguna pregunta, algún comentario que nos pueda invitar a seguir creciendo? Tenemos micrófonos además por los dos lados. Siempre la primera pregunta cuesta un poco. Sí, bueno, pues si no se lanza nadie, si me permiten me lanzo yo y así vamos avanzando. No sé, habría tantas cosas, es verdad, a las que seguir dando vueltas, pero si me permiten voy a hablar un poco, porque en esta ecuación de comunidad educativa, colegios, alumnos, familias, pues esta parte es fundamental también, las familias. Y si me permiten voy a hablar un poco como madre, como familia.
¿De qué manera, hablando de identidad, no sé si hago esto como pregunta o como reflexión en voz alta, pero de qué manera se puede implicar a las familias porque, a que también formemos parte y crezcamos en esa identidad? Porque es verdad que muchas veces elegimos el colegio católico por nuestras creencias, pero no nos engañemos, también hay muchas familias que, bueno, pues esta no es la parte que más consideran al elegir un colegio de inspiración cristiana, sino que, bueno, pues a lo mejor es o la reputación que tenga en la zona, o que les viene bien cerca de casa o del trabajo, o que les gusta el método, que todo esto desde luego es muy razonable y perfectamente válido, pero la identidad es fundamental, la hacemos entre todos. ¿Cómo implicar ahí? Bueno, efectivamente, eso se ha estudiado mucho, los motivos por los que las familias escogen la escuela católica, y es verdad que la mayoría no lo eligen por ser católicas, sino lo eligen por ser buenas escuelas. Esto no es negativo, porque malo sería que fuera al revés. Malo sería que las escuelas católicas son malas y las eligen solo porque son católicas. Yo creo que gracias a que eligen las escuelas católicas porque son buenas, luego tienen la oportunidad de ser evangelizados. Me parece que eso es muy positivo y que está bien que sea así. Y yo lo que creo es que efectivamente toda escuela tiene que hacer, y todo profesor, un esfuerzo por integrar a la familia en la escuela. Y bueno, todos sabemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la escuela lo que hace es una colaboración en su tarea educativa, y que cuanto mayor sea la sinergia entre la familia y la escuela, pues mejor será el resultado. Y yo creo que esto, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más necesario, porque antes, digamos que estaba la familia en la escuela y poco más, había pocos inputs en su educación, ahora son muchísimos, y creo que la necesidad de que la familia y la escuela busquen esa sinergia es más importante que antes para que la educación marche bien. Y yo creo que pues es muy interesante convocar a las familias en los colegios, que yo creo que se hace. Es muy importante la conversación personal. Es muy importante que la escuela refuerce la autoridad de la familia y que la familia refuerce la autoridad del profesor, que en eso yo diría que no estamos en el mejor momento de la historia, podemos mejorar. Y yo creo que cuando la familia se ve reforzada en su autoridad, también lo procura hacer con el profesor, porque el profesor es su principal aliado, sobre todo en los momentos, en las edades más difíciles. O sea que esa sinergia creo que es fundamental. Luego igual podemos seguir por ahí cuando hablemos de aspectos relacionados con el marketing. ¿Por qué no implicar también en estos asuntos relacionados con la identidad? No sé, por lanzar ideas. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos algún comentario? Voy a poner por aquí, me voy a mover por si acaso se me escapa algún lado. Por aquí. No sé si tenemos el micrófono. Gracias. Pues no sé si es exactamente pregunta, pero agradecerle a Alfonso, porque me parece que ha sido una ponencia que da un aire espectacular, fresco a las escuelas, que a veces, con todas las dificultades, los que tenemos los colegios, a veces incluso pues de nivel, pues ya no digo organizativo, pero a veces de sostenimiento y etcétera, podemos tener la tentación o el peligro de caer en convertirnos en empresas. Entonces toda la explicación que nos ha dado, hacer esa historia, pensar que tenemos esa riqueza, que tenemos esa herencia, que no sé, como que yo he encontrado un ánimo muy grande, ¿no? Que no es lo que hacemos, es lo que somos, y desde lo que somos sale la ilusión, la entrega, el sacrificio, el no tener tiempo, el ver a la persona, cada niño lo que es y cada niño único, ¿no? Por su dignidad. Y por lo que Dios los ha puesto en nuestros caminos, que eso es muy grande. Yo solo quiero agradecerle, la verdad que les diría muchas cosas a nivel personal, pero creo que en un encuentro así, que hay tanta diversidad de personas que nos dedicamos a tantas cosas, como el centro era la educación católica, pues como persona que dirige también un centro, ¿verdad?, también de inspiración y de ideario católico, agradecérselo, ¿no?, porque nos da nuevo impulso, ¿no?, de hacer las cosas pues como sabemos, como hemos heredado, pero cada vez mejor, cada vez más abiertos, también sin perder lo que somos, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, se lo agradezco mucho. Pues muchas gracias también. Yo pensaba que
una escuela normalmente, y sobre todo hoy día, tiene un nivel de intensidad de incidencias que llegan al despacho de dirección cada mañana, que uno por eso no se atreve a salir de allí, porque dice, es que me voy 1 hora y digo lo que puede haber pasado. Pero me parece que no pasa nada por salir, porque puede haber otra persona que gestione esas incidencias incluso mejor que nosotros, y que lo importante es que pensamos mucho en la identidad, pensamos mucho en el propósito, en nuestra historia, en nuestro carisma, en qué realmente es lo que aportamos frente a otra escuela que a lo mejor tiene un edificio mejor y un patio mejor y tiene más presupuesto y lo que se quiera, pero yo creo que ya se ha visto que lo importante en la escuela no son las leyes, no es el presupuesto, o sea, lo importante son las personas que hay allí y yo también creo que la sinergia entre, o sea, los alumnos son muy importantes, por ejemplo. O sea, a mí me parece que muchas veces cuando se habla de educación se habla de los profesores, incluso se habla de las familias y no se habla del alumno, como si el alumno fuera, cuando el alumno es el protagonista de su educación y el principal responsable de su propia educación y el que tiene que ser empoderado y el que tiene que tomar las riendas de su vida. Yo creo que también esto tiene mucho que ver con la educación cristiana, que por concepción tiene un respeto del niño, de la niña, mucho más alto que los programas que yo veo que hacen los gobiernos, ¿no? Que parecen que el niño hay que darle una serie de competencias y contenidos y con eso ya estamos servidos. O sea que creo que, de verdad, la sociedad, nuestra sociedad necesita mucho de la identidad católica de la escuela. Tenemos otras preguntas por ahí, por favor. Sí, hola, buenos días. En principio, bueno, querría unirme a la opinión de la hermana. Efectivamente, le estoy muy agradecido y profundamente reconocido de su extraordinaria conferencia. Yo, más que preguntarle, me gustaría solicitarle una reflexión, porque no he podido evitar recordar, evocar, al escucharle a usted, la obra de Louis Malle en 1989, cuando realiza Au revoir les enfants, inspirada en su vivencia en una escuela católica cuando era pequeño, y cómo la imagen del director, un sacerdote, le inspiró para tener fundamentalmente un criterio y una virtud, más que valores, una virtud en la que regirse en la vida. En esa obra, Louis Malle hace suya una frase que es: educar consiste fundamentalmente en enseñar a hacer buen uso de la libertad. No sé si usted recuerda la obra de la que yo me estoy refiriendo, pero no he podido. Sí, me ha recordado muchísimo el espíritu de formación integral, no solamente en conocimiento, sino en formación y espiritualidad católica que usted muy bien ha señalado. Era simplemente... Pues mira, una reflexión que se me ocurre hacer. A mí siempre me ha interesado mucho cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar, porque no es tan evidente la diferencia. A mí, por ejemplo, cuando se habla mucho de inculcar valores, a mí la palabra inculcar no me gusta. Me suena un poco invasiva. Yo creo que los valores no se inculcan. Ni siquiera se transmiten. Yo creo que se inspiran. Entonces yo entiendo que la educación siempre tiene que tener una gran preocupación para no tener una deriva adoctrinante. Y la deriva adoctrinante la tenemos todos. Yo diría que todos los adultos y bastantes niños, pero en fin, todos tendemos a pensar que nuestra forma de ver las cosas es la mejor y que nuestro objetivo es imponerla y que nos den la razón. Y bueno, seguramente nuestras ideas son bastante buenas, las de los que estamos aquí seguro que todas, pero que creo que lo importante a la gente no es imponerle ideas ni imponerle valores, sino ver qué valores tienen en la cabeza, hacerles que los pongan en cuestión, que los fundamenten, que los argumenten, que reflexionen, que los compartan y que los compartan con nosotros y que fruto de eso, esos valores se enriquezcan, se mejoren y estén mejor arraigados, porque hay muchas veces que uno se lleva la sorpresa de que después de 15 años de transmitir valores a unos niños se van de allí y les duran 2 telediarios. Y uno dice, a lo mejor los hemos inculcado muy bien, pero se han quedado en la superficie, ¿no? Entonces a mí me parece que la libertad de la educación es vital. Y hay gente que piensa que la libertad de la educación es que no haya ninguna disciplina.
Yo creo que eso es un error. A mí me parece que la disciplina es uno de los grandes fundamentos de la escuela. De hecho, voy a hacer un paréntesis, a mí me gusta mucho esta idea que cuenta a veces José Antonio Marina, de que el niño, cuando es pequeño, pues no controla sus estímulos primarios. Y precisamente la disciplina, al obedecer a su madre, al obedecer a su profesora, lo que hace es que la voluntad del adulto es la que le hace controlar sus estímulos primarios y le hace caminar en determinada dirección. Y con el paso del tiempo y su madurez, el niño aprende a obedecer la propia voz interior y a obedecerse a sí mismo. Y si no hubiera obedecido antes a otro, no lograría tener un control de la propia persona para obedecerse a sí mismo. Y por eso la disciplina en la escuela, todo eso que hemos visto, de llegar todos los días y sentarse desde que son pequeñísimos y someterse a una disciplina, es lo que hace ser capaz de entrar en una dinámica de disciplina que le permite luego obedecerse a sí mismo y dirigir la propia vida y tener un propósito para la vida. Por eso yo pienso que la disciplina es muy importante para ser libres, porque la disciplina permite que a medida que se hacen mayores tienen capacidad, tienen fuerza de voluntad para ser dueños de su propia vida y conducirla. Y yo creo que ahí, en ese cambio y el hacer compatible una disciplina con unos principios compartidos y que al tiempo las personas nos acostumbremos a que todas las cosas que decimos expliquemos su sentido, intentemos que no sean impuestas, intentemos que sean reflexionadas, yo creo que eso es muy importante. Por aquí también. A ver, hay que dar sonido a este micrófono o Hola. u otro. Ahora ya. Pues buenos días. Yo también quiero empezar por agradecer y darte las gracias por esta ponencia. A mí hay, de entre todo lo que nos has contado, hay un detalle aparentemente pequeño, pero sobre el que me gustaría que profundizaras un poquito más, ¿vale? Porque con lo que tiene que ver es con el futuro de la educación católica, es ya casi presente. La disminución de religiosas y religiosos en los centros educativos, ¿vale? Pero no solo en los centros educativos, es en toda la Iglesia, ¿no? En Europa fundamentalmente, pero eso nos afecta entonces a nosotros en España, ¿no? Esa disminución va obligando algunas veces a cerrar colegios, a hacer que las presencias sean de otra manera. Y tú has planteado la idea de la comunión de carismas, que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Y me gustaría en qué dirección o qué ejes ves para el futuro en esa comunión de carismas, porque a mí me cuesta verlo, quiero decir, sí, que nos aferramos mucho a lo propio y, claro, sí, y nos cuesta abrirnos a otros. Bueno, yo es una idea que voy madurando, que no tengo completamente resuelta y me parece que como debe ser, porque yo creo que esto es todo un proceso de discernimiento que todos tenemos que tener, ¿no? Pero yo pienso que si la vida, la providencia o la razón que sea nos ha llevado a lo que tenemos, yo entiendo que algo nos está diciendo, ¿no? Y que a lo mejor hasta ahora era muy cómodo, era más fácil el decir, yo tengo mucha gente, están en el colegio, esto funciona, no necesito otra fórmula, pero ahora que no los tengo que encontrar otra fórmula, no simplemente se acabó. Y a lo mejor yo tengo que encontrar unas formas de que el propósito para el que nació este colegio se siga cumpliendo en manos de otras personas. ¿Hace falta que sean todos 100% mi carisma y personas consagradas? Pues eso ya se sabe que no va a poder ser. Entonces, contando solo con el propio carisma, me parece que hay muchos proyectos que no tienen futuro, porque no puedes encontrar en tu ciudad, para las vacantes que tienes, personas de tu carisma que además tengan las cualidades de gobierno que necesitas. Sería un milagro, pero a lo mejor sí las tienes de otro carisma y ese carisma pues tiene cosas diferentes, pero lo principal, la identidad cristiana es común. ¿Por qué no podemos trabajar conjuntamente personas de carismas diferentes? Me parece que no solamente es perfectamente posible, sino que es necesario y urgente.
Entonces, yo creo que lo que hace falta es generar estructuras, que yo creo que se está haciendo a través de fundaciones, a través de organizaciones del tipo que sea, que crean las propias congregaciones o entre varias congregaciones o de la manera que que sean capaces de atraer talento, buen talento para la educación y talento comprometido. Y que realmente en lo que es la búsqueda de personas, te repito, igual que decía antes, si el colegio es bilingüe, tienen que saber inglés. Si el colegio es católico, de verdad tienen que encarnar esos valores. No simplemente que lo digan, sino que lo vivan. Y en esto yo creo que hay que ser súper exigentes. Y no dice, no por manía, es por justicia. Tú no puedes decir que tu colegio es católico y tus profesores... Tú no puedes poner una etiqueta a un producto y luego que dentro haya otra cosa. Me parece que eso es una exigencia de justicia elemental. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poner nuestros colegios en manos de personas que realmente hagan de ese colegio lo que decimos que es. Pues don Alfonso Aguiló.